Gracias, muchísimas gracias. ¿Tendría que estar en el principio? Perdón, un segundito. Sí, al principio. Página 0. Que tendría que estar. Disculpar que quiero empezar desde el principio. Bueno, agradeceros muchísimo a la universidad el esfuerzo que ha hecho porque esté aquí. Es un sacrificio traerme desde tan lejos y estoy muy agradecido. Espero que os guste lo que os voy a contar. Vale, perfecto. Bueno, me llamo Íñigo y soy diseñador gráfico, director de arte y diseñador tipográfico. ¿Por qué estoy aquí ahora? Me interesa la tipografía y me gano la vida con la tipografía. Soy autodidacta. Para mí que me inviten de una universidad es muy interesante porque en realidad yo he tenido una relación muy especial con la docencia. Yo me formé como diseñador gráfico solo durante 2 años y luego tuve la oportunidad, gracias a mi especialización, a dar clases. Y todo lo que he aprendido lo he hecho por iniciativa propia, es decir, todo lo que implica el diseño tipográfico ha sido a base de prueba y error. ¿Vale? Yo empecé con empecé en el diseño. Lo primero que hice como diseñador fue hacer mis propias tablas de surf. Me gustaba mucho el surf y quería surfear con mis propias tablas, darle forma y tener la sensación de que estaba entendiendo lo que hacía a partir del objeto con el que lo hacía, ¿no? Y cuando decidí dedicarme al diseño gráfico, me di cuenta de que tenía que hacer lo mismo. Tenía que hacer mis propias tipografías para entender la herramienta con la que iba a trabajar y con la que me iba a ganar la vida. Mi trayectoria es un poco peculiar porque yo me formé como ilustrador y me formé como ilustrador porque en realidad yo ya sabía dibujar. Es decir, fui un poco hacia lo que me resultaba fácil. Cuando acabé de estudiar ilustración me di cuenta de que era difícil ganarme la vida. Yo vivía en Mallorca y me fui a Barcelona a estudiar diseño gráfico con la fortuna de que mi portfolio como ilustrador me permitió ahorrarme 2 años de universidad. Es decir, entré directamente en tercero y entré asustado porque nunca había utilizado la tipografía. Entonces, un poco ante ese miedo me puse por mi cuenta a investigar, a probar y me propuse acabar la universidad componiendo mi tesis final con mi propia tipografía. ¿Vale? O sea que fue de alguna manera un círculo que se cerró porque en el fondo lo que me permitió hacer tipografía fue tener la capacidad de dibujar. No me considero un friki de la tipografía ni quiero ser un friki. Es una especialización que está de alguna manera muy cerrada porque durante muchos años se ha considerado algo muy complicado, muy laborioso, técnicamente requiere de muchísimo tiempo y eso ha cambiado muchísimo. Yo creo que no es así. A mí me gusta la tipografía porque me gusta utilizarla. O sea, para mí no es un objetivo en sí, sino es el objetivo de poder llegar a fondo con mi trabajo como diseñador y comunicador visual. Pero sí que estoy convencido de que la tipografía es un artefacto gráfico imprescindible. Y me gusta mucho la idea de artefacto como mecanismo, como máquina, ¿no? Y ahora una pregunta un poco envenenada que es, ¿podríamos prescindir de los diseñadores gráficos? Pues seguramente sí. De hecho, ahora sabéis que hay una tendencia a evitar esta etiqueta, a irnos hacia el diseñador de producto, ¿no? El diseñador de producto que de alguna manera es el especializado en comunicación y elaboración de artefactos digitales. Bueno, resulta que los diseñadores de producto al final trabajan con tipografía y no se la cuestionan en su funcionamiento y de hecho trabajan con mecanismos muy parecidos a los que hemos trabajado siempre en el mundo del diseño editorial, ¿no? Entonces, ¿podríamos prescindir de la tipografía? Yo creo que actualmente no podríamos prescindir. La letra tiene 3000 años, la tipografía tiene 6 siglos y el diseño gráfico es una disciplina que apenas tiene un siglo y siendo muy generoso, ¿no? Realmente el diseño gráfico hace 50 años que se trabaja como disciplina. Todo esto va a cambiar, pero es muy difícil que la tipografía, tal como está funcionando ahora y tal como ha estado solidificándose, cambie. Y de hecho eso me ha hecho incluso plantearme si la manera de estructurar la enseñanza de la tipografía, que siempre ha sido
una asignatura complementaria del diseño gráfico podría ser justo al revés. Y esto es, de hecho, es solo una pregunta para abrir un poco el debate, ¿no? Si alrededor de la tipografía podría haber una asignatura de diseño gráfico, igual que podría haber una de diseño de producto, o podría haber una de jerarquización de la información. Y bueno, yo caí por absoluta fascinación cuando descubrí cómo funcionaba, ¿no? O cómo me empecé a intrigar por cómo aquello era tan potente y era tan sólido y funcionaba tan bien, ¿no? Y lo que me atrapó fue la textura, ¿no? Yo estaba estudiando diseño gráfico y me quedé absolutamente maravillado con los libros renacentistas y cómo estas texturas que aparentemente son tan imperfectas, funcionan tan bien y han tenido la capacidad de permanecer prácticamente inmutables hasta el día de hoy. O sea, a día de hoy los textos largos los seguimos leyendo con esta estructura, basada en un sistema orgánico de módulos que funciona y que sigue funcionando a la perfección, ¿no? Y lo primero que hice fue inventarme un proyecto que se llamaba Textasis. Textasis es una palabra que no existe y que para mí tenía mucho sentido teniendo en cuenta lo que iba a hacer, que era diseñar tipografías nuevas, relacionándolo con cómo funciona el lenguaje y cómo el lenguaje necesita inventar palabras para seguir evolucionando, ¿no? Pues yo de alguna manera quería trabajar en esa dirección. Bueno, es una palabra inventada que tiene dos componentes, tipografía y éxtasis. Éxtasis es cuando te quedas absolutamente pasmado. Yo hubo una época en que era incapaz de leer, o sea, me obsesioné tanto con el tema que en cuanto me ponía delante de un libro o de un periódico me detenía en lo que es la forma, en por cómo funcionaban las palabras, en los detalles, y durante mucho tiempo, luego lo superé, no podía leer, alcanzaba una especie de éxtasis y me quedaba como fascinado. Y luego es la composición de texto y axis, que es como cuál es el eje para que eso funcione tan bien. Y bueno, mi trayectoria, yo tengo un estudio de comunicación visual, de diseño gráfico, hacemos todo tipo de proyectos, y yo durante muchos años lo que hacía era, fuera del estudio, hacer proyectos de tipografía que eran autoencargos o que eran encargos de amigos o de otros profesionales que se empezaban a interesar por lo que hacía. Al cabo del tiempo lo que hicimos fue unificar estos dos campos y introducir la tipografía, el diseño tipográfico como un valor añadido dentro del estudio. Y bueno, lo que he preparado para el día de hoy, me dijeron que el tema central de estas charlas era la evolución, es mi evolución y mi evolución en función de cómo he utilizado la tipografía para aprender y cómo la tipografía me ha enseñado un montón de cosas que utilizo en mi trabajo, mucho más allá además de lo que son las letras en sí. Entonces os he seleccionado 6 proyectos que para mí son importantes a nivel personal, ¿no? Y tienen una evolución cronológica para que veáis un poco también cómo me he ido metiendo en este terreno. Inercia es la primera tipografía que hice, o sea, ahora la veo y evidentemente veo muchos fallos, han pasado mucho tiempo, la haría de otra manera, pero le guardo mucho cariño porque fue con la tipografía con la que compuse mi tesis final cuando me gradué en la Escuela Massana en Barcelona. Han pasado 26 años, la tipografía estaba empezando, ya llevaba unos años de digitalización, pero todavía se estaban consolidando las herramientas para trabajar digitalmente con la tipografía y se estaba abriendo un mundo nuevo para los diseñadores gráficos que querían intervenir más a fondo con la tipografía. Entonces, bueno, es fruto de la estética de la época. En aquel momento los ordenadores estaban fascinándonos a todos y de hecho distorsionando incluso un poco la labor del diseño, y básicamente recoge influencias del blur, del desenfoque, y yo sobre todo buscaba el entender cómo funciona modularmente la tipografía, ¿no? Yo he llegado a la conclusión de que es un sistema modular, pero que es un sistema modular orgánico, y eso significa que no es cerrado y que es muy maleable y trabaja de esta manera orgánica, pero que se basa en la repetición, obviamente, ¿no? Y bueno, lo importante para mí de esto es conseguir poder componer un texto.
que era mi objetivo, y fue un descubrimiento, ¿no? Ya no era solo que yo elegía tipografías y las ponía en la página o las ponía en los soportes que estaba trabajando, sino que podía dibujar las letras con las cuales componer esos textos. Y tuve la gran suerte de que un amigo me dijo: pásame la tipografía, la vamos a utilizar como texto de una revista que estamos organizando. Y bueno, para mí fue un antes y un después, porque al poco tiempo de acabar de estudiar pude ver cómo la gente leía a través de los textos que yo había diseñado, ¿no? Y de hecho me cambió totalmente mi manera de ver el diseño gráfico. Bueno, era la época de la deconstrucción, es una estética que tuvo su momento. Pero sobre todo para mí lo interesante es ver cómo aquellas formas que yo había imaginado, que había dibujado primero a lápiz y luego con el ordenador, se componían y se podía leer a través de ellas, ¿no? Ver a la gente en la calle leyendo esta revista, pues realmente me supuso un antes y un después. Suite, el segundo proyecto, fue como mi máster. O sea, yo quería hacer revistas. O sea, para mí es el proyecto, en aquel momento, ahora lo veo un poco diferente, pero creo que algo de eso hay. Creo que es un proyecto muy completo. Trabajas con tipografía, obviamente, pero también trabajas con fotografía, y hay un concepto de jerarquización y ordenación y rítmico que es muy interesante. Y mi objetivo era trabajar como sea en una revista. Entonces tuvimos la oportunidad, 3 amigos, de montar una revista, un fanzine gratuito en Barcelona. En Barcelona hubo una época de eclosión de la prensa gratuita muy importante y funcionó muy bien durante unos años, y montamos una revista porque nos apasionaba el tema. Era una revista mensual y fueron 40 números durante 4 años, y eso fue como mi máster absoluto en diseño gráfico. Éramos un equipo muy pequeño. Éramos un equipo compuesto por un director, una redactora jefe, yo que hacía de todo. O sea, pongo aquí dirección de arte, que queda muy bonito, pero yo escaneaba fotos, enviaba mails, maquetaba, escaneaba todo. Pero mi objetivo era poder desarrollar el estilo de la revista y su contenido a través de mis propias tipografías, ¿no? Que en el fondo es un aprendizaje brutal, que es mezclar en una sola acción la macrotipografía, es decir, cómo funciona en un soporte, con la microtipografía, que es el detalle tipográfico. Entonces yo me diseñé un sistema muy sencillo de revista, todo basado en un módulo de 4 milímetros, o sea, una revista muy fácil de maquetar para ser muy ágil y muy rápido. Y eso me permitía ir rápido. Toda la actividad de la revista se concentraba en una semana, y yo tenía las otras 3 semanas para ir pensando en ajustes de diseño, en el diseño de las tipografías con las que iba a maquetar. Entonces, durante esos 4 años, pues bueno, salieron un montón de experimentos. Muchas son superposiciones una de las otras, y para mí fue realmente una experiencia brutal. O sea, realmente aprendí en esos 4 años cosas a las que todavía sigo sacando muchísimo partido. Es una revista que nace como fanzine de música electrónica y acaba convirtiéndose en una revista de tendencias. El objetivo inicial era la venta de página, pero nos dimos cuenta de que era imposible sobrevivir, y lo que fuimos generando es contenidos para vendérselos a las marcas. Entonces, la posibilidad de estar en toda esa parte de gestión y de creatividad con el trabajo del detalle, pues bueno, fue una experiencia muy potente. La revista nace con formato de revista y muere con un formato de libro, que ahora os explicaré un poco cuál es el proceso, ¿no? Empieza, lo que os decía, siendo una revista sobre música techno, y rápidamente empezamos a meter otros contenidos para abrirnos a poder hacer de aquello algo viable, y acabo trabajando con un componente muchísimo más literario, ¿no? Yo os decía antes, soy esencialmente lo que soy. Si me tuviese que quedar con una cosa, sería dibujante. O sea, lo que se me da bien y con la herramienta con la que me encuentro más a gusto es el lápiz y el papel.
Después me he pasado horas y horas y horas, me da miedo contarlas, delante del ordenador, pero la herramienta que realmente me sirve para pensar y para decidir es el lápiz. Trabajo a tamaños muy pequeñitos, que es lo que me permite una visión global de lo que quiero hacer. Estos son bocetillos de la primera tipografía, que fue esta, que es una tipografía que básicamente lo que interpreta, que es algo que a mí me ha obsesionado siempre, es meter opuestos dentro de un mismo proyecto, ¿no? En realidad lo que está haciendo esta tipografía es un módulo muy básico, muy sintético, pero que está construido con una tensión y una dinámica puramente humanista, ¿no? Que tiene que ver con el trazo del pincel, de la pluma, perdón. Y luego a nivel gráfico era una revista que empieza siendo absolutamente minimalista, es decir, un poco trasladando o retroalimentándose del espíritu de esta misma tipografía, ¿no? Y el objetivo siempre es que esa tipografía sea legible, pero que además transmita un poco la filosofía gráfica y la tensión y el guión gráfico que tiene la revista, que, como os fijáis, iba de bloques y de generar tensiones en la página. Luego había tipografías más sencillas que se basaban en pequeños detalles para componer titulares, como esas Bs y esas Rs abiertas. Y bueno, yo lo que hacía, si os fijáis, la maquetación es súper sencilla, y como os decía, toda la superficie la gestionaba en base a módulos de 4 milímetros. Eso me permitía ir muy, muy rápido con el teclado y ganar tiempo para hacer las tipografías. Bueno, y van evolucionando de una manera muy intuitiva, ¿no? Y un poco, al final, cuando lo pude ver en la distancia, realmente lo que estaba haciendo es ir desde lo más sintético hacia algo muchísimo más orgánico, que es lo que vais a ver ahora un poco a través de las imágenes. ¿Y yo qué quería siempre? Pues ganar espacio, ahorrar espacio en el texto para tener espacio blanco para diseñar y generar páginas bonitas. Y bueno, y esto lo mezclábamos con la parte de dirección de arte. Era una revista muy divertida porque no tenía índice. Es decir, nosotros nos planteábamos cada número de manera diferente y lo que buscábamos, más que un índice donde el lector pudiese encontrar contenidos, es que el lector pudiese viajar a través del propio ritmo de la revista y eso fuese lo que generase el interés y la identidad. Dentro del proyecto había cosas más curiosas, ¿no? Como por ejemplo generar tipografías simplemente para hacer ilustraciones. Resolvíamos esa ilustración y después esa tipografía pasaba un poco al repertorio de la revista, ¿no? Maeda es una tipografía que hice pensando en el diseñador japonés que vive en Estados Unidos, y es una tipografía que está toda pensada en módulos concretos y cerrados, ¿no? Que es esta rejilla de aquí, es una tipografía monoespaciada que con la ayuda de un software te permite componer imágenes, ¿no? Y el objetivo era poner al señor Maeda dentro de un código matemático. Y luego esta tipografía pues pasaba al repertorio. Square. Yo hacía mis propios experimentos y mis propias investigaciones, ¿no? Esto es una tipografía súper sencilla, basada en el arquetipo de DIN, de la tipografía industrial, pero tiene unas pequeñas intervenciones a modo de cuadrados que hacen que cuando la tipografía funcionaba a texto muy pequeño, era muy vivaz y funcionaba muy bien en su reducción, ¿no? Trabajamos con un papel offset y eso hacía, yo iba haciendo mis experimentos con la imprenta y bueno, una manera de aprender sobre la práctica muy intensa. Y nada, me dejaba llevar un poco por la intuición, ¿no? Cuando me cansaba de esta disciplina tan industrial y tan geométrica, pues experimentaba con el arquetipo humanista dentro de la condensación, por ejemplo. O sea, letras que ahorraban mucho espacio, pero que ya tenían una textura mucho más orgánica. ¿No? Los bocetos, que es lo que iba haciendo pues mientras en las horas de impasse entre los números, ¿no? Una tipografía que muy dura, muy cuadrática, que se basa en el concepto de las trampas de tinta, que es lo que hace que a tamaños muy pequeños funcione, que acompañaba una concepción de la maqueta súper dura, súper rígida, ¿no? Durante unos números utilizamos este elemento gráfico que de hecho estaba en la tipografía, dentro de la tipografía, y que funcionaba como separador entre párrafos.
metía elementos gráficos dentro de la tipografía que luego me permitían además maquetar muy rápido, con mucha velocidad. Bueno, esto es una digitalización de un proyecto. Hacíamos muchas cosas para buscar financiación, ¿no? En este caso había una exposición en la Fundación Miró sobre esta revista que se llama Interfuncionen, de los años 70, y lo que hicimos fue digitalizar algunas de estas letras, de estas tipografías basadas en las máquinas de escribir, para poder hacer una intervención artística dentro de la revista que estaba subvencionada por esta fundación. Y bueno, la revista cada vez es más orgánica, es más libre. De hecho, a mí me gustaba trabajar con esa idea de mezclar cosas muy duras con cosas muy orgánicas y muy abiertas, ¿no? Y bueno, también es un trabajo en el que las tipografías salen unas a partir de las otras, ¿no? Esta es la versión limpia de la tipografía que habíais visto anteriormente, ¿no? En este caso solo para titular. La tipografía que habíais visto dos antes, convertida en la máxima mancha posible para llevar un poco al límite este concepto del bloque. Durante todo esto, y yo creo que la parte más bonita del proyecto es que nos teníamos que inventar, como os decía antes, esto es un contenido para Nike, por ejemplo, donde nos inventamos la existencia de un grupo de rock para hacer una reflexión sobre la música independiente, ¿no? Entonces montábamos toda la parte de dirección artística, de moda, y la integrábamos como un contenido dentro de la revista, y entonces lo que intentábamos y lo que conseguimos vender es más presencia de las marcas dentro de los contenidos, dentro de la publicación. Y bueno, lo que os decía, aquí el objetivo de esta revista es máxima contundencia para jugar con la contraforma y la forma, ¿no? Los huecos y cómo la tipografía gestionaba toda esa tensión. Y bueno, algo muchísimo más orgánico, esto ya es el final de la revista, una manera de trabajar. Yo lo que hacía, como os dices, mantenía la rejilla, pero lo que hacía era ir cambiando el guión gráfico. O sea, la revista tenía una identidad basada justamente en eso, y es lo que al final apreciaron las marcas y apreciaba el público, ¿no? Que era muy identificable, pero no tenía un esquema que se repetía, sino que era una cosa que fluía a lo largo de los números, ¿no? Eso es una puesta en página muchísimo más libre, más orgánica. Y bueno, es un proyecto que luego tuve la suerte de poder relacionar con la docencia. Yo en esos momentos ya estaba dando clases en EINA, y lo que hacía era, en vez de explicar la tipografía sobre casos X, era ordenar mis propios proyectos para explicar metodología. Entonces, uno de los que más me ha servido y que todavía sigo utilizando era Lavatin. Entonces, lo que hacía con los proyectos que hacía en la revista era convertirlos en clases teóricas. Esto es una clase que dura aproximadamente una hora y media y que les explica una determinada metodología de construcción tipográfica. El tercero, y que de alguna manera me hizo llegar a un punto final con el tema de la textura, ¿no? Como os decía, os mostré antes las páginas del Renacimiento, y Quixote es un proyecto que nace por un concurso que organizó el gobierno de Castilla-La Mancha para conmemorar el quinto centenario de la primera edición del Quijote de Juan de la Cuesta. Entonces, bueno, querían hacer una tipografía, hicieron un concurso público para poder imprimir el Quijote en la actualidad con una tipografía hecha a medida. Y la pregunta es cómo debería ser esa tipografía en la actualidad para hacer justicia al Quijote. Yo me basé en la primera edición directamente. La primera edición de Juan de la Cuesta en realidad tenía algo un poco contradictorio, es que no estaba utilizando una tipografía española. El Quijote representa a la lengua española bueno, ya lo sabéis, la fuerza y la entidad que tiene, pero justamente estaba utilizando una letra holandesa que además estaba muy cascada, estaba en muy mal estado. Ni siquiera tenía unos valores tipográficos refinados, digámoslo así, pero trabajaba con lo que era consecuente, que es el arquetipo barroco, el arquetipo de tipografía barroco, que es el momento histórico que para mí es más importante en la tipografía de texto, porque hace de transición entre el humanismo y el racionalismo. Entonces, bueno,
el concepto es, tenemos que hacer un homenaje a la tipografía barroca, haciendo referencia a esta primera edición, pero intentando ir un poco más allá de los detalles de la propia obra, ¿no? Que, como os decía, además no tenía un valor tipográfico a nivel técnico muy importante, pero que sí que tenía esa estructura barroca, que es la mejor manera de leer literatura barroca. Es más que obvio. En realidad el concepto era muy sencillo. Es literatura barroca, vamos a hacer una tipografía barroca que haga justicia al Quijote, ¿no? Entonces, bueno, hace un promedio más o menos visual de esas páginas y rescata detalles que sí que me parecían interesantes de esta edición, como esta V tan fuerte y tan energética que veis aquí, ¿no? Y luego trabaja con el arquetipo barroco a todo lo que me dio mis capacidades, ¿no? El barroco es fascinante porque es un sistema absolutamente orgánico, caótico, y eso hace que curiosamente funcione muy bien dentro del texto. Lo que lo identifica es que mezcla ejes dentro de la misma tipografía, ¿no? El humanismo sigue la pauta de la pluma, el racionalismo es un eje vertical, y el barroco, que está haciendo de transición, lo que hace es mezclar esas dos cosas y se consigue un efecto en la página súper funcional, curiosamente, ¿no? Aunque esté basada en el caos. Bueno, mis bocetos, dibujo mucho a lápiz o con bolígrafo o con lo que tenga hasta que entiendo lo que quiero hacer. O sea, no me pongo con el ordenador hasta que no veo claro o que no tengo clara la idea de lo que quiero conseguir. Y bueno, y este es el resultado. Es una tipografía muy cálida para texto, que tenía, como habéis visto aquí, muchos detalles para luego jugar en la interpretación, que es lo que hacía el impresor en las aberturas. Y que tiene una aberración, además, que lo pedía el briefing, que era tener una negrita, cosa que en el barroco no existía. Pero bueno, hicimos la versión negrita y tuvimos la suerte de ganar el concurso y la mala suerte de que el gobierno metió esto en un cajón y nunca hizo nada con él. Yo seguía trabajando en la revista, y lo que hice fue hacer una adaptación de la tipografía en cuanto a altura y proporciones para poderla utilizar en los últimos números, donde la revista se empequeñeció, adquirió un concepto de libro y trabajamos con un concepto en el que intentábamos mezclar el aspecto del libro para darle más valor a los contenidos con el de la revista, ¿no? Ya en un formato A5. El cuarto proyecto. Yo hasta esos momentos, como habéis visto, estaba obsesionado por el texto, o sea, realmente era una obsesión. Y otro proyecto unos años después, también editorial, relacionado con la moda, me permitió también abrirme a un planteamiento más libre de la tipografía y también mezclarlo con la dirección de arte de otra manera, ¿no? Son estas tipografías que hice para una revista que se llama Paper Planes. Por desgracia no tuvo mucho éxito, son solo 4 números que pienso humildemente que son muy bonitos, porque el objetivo era que cada revista fuese una historia única. El editor lo que quería era dedicar cada uno de los números a una canción que para él era importante en su vida, y yo lo que hacía era interpretar un poco la idea que había detrás de la canción con un concepto gráfico y tipográfico. Y este primer número, que iba sobre la inocencia, pues bueno, diseñé una tipografía basada en las primeras tipografías de la publicidad del siglo XIX, que realmente son grotescas, tienen un aspecto un poco infantil, ¿no? que son este tipo de letras, que además han sido durante muchos años, todo el racionalismo suizo y todo lo que trajo consigo, metió en un cajón todas estas letras porque eran una reminiscencia histórica que para ellos no tenía valor, pero realmente tienen una belleza y una potencia brutal, ¿no? Una capacidad expresiva muy potente. Entonces, en esta revista hice Poster and Monster, que eran tipografías para hacer cartelería, una más exagerada que la otra, ¿no? Mezcladas con una tipografía inspirada en la máquina de escribir, con un acabado que se basaba en el círculo, que es esto que veis aquí, y el repertorio era mezclar estos 3 recursos junto con el manuscrito del editor para generar el guión gráfico de la revista.
Entonces, básicamente lo que hacía la revista era invitar a fotógrafos a interpretar ese concepto. El segundo número estaba basado en la ciudad de Nueva York, en una canción Vogue de Madonna. Y en este caso lo que yo intenté con la tipografía es irme a Nueva York. O sea, intentar que ese movimiento underground que se cultivaba en la ciudad estuviese en las páginas de la revista y de alguna manera buscar el aire de la ciudad, ¿no? La verticalidad, la dureza de las sombras, la estética dura de Nueva York. Y es un paquete de varias tipografías. La contradicción de utilizar tipografías sofisticadas, pero un recurso muy urbano que es el stencil, ¿no? La plantilla. Y el objetivo era hacer esto, hacer un paisaje, poder hacer o sea, transmitir la ciudad de Nueva York a través de las letras, ¿no? Y esta es la canción de Madonna a la que estaba dedicado el número, ¿no? Y eso es un poco, bueno, pues cómo funcionaba en la página. Y bueno, fue, como os decía, a nivel de experiencia y aprendizaje, una visión totalmente diferente que, como os decía, me hizo salir un poco del texto y ver, bueno, investigar con otras maneras más expresivas de trabajar con la tipografía. Otro número basado en Back to Black, que es una canción de Amy Winehouse. Y bueno, aquí el sabor o el aroma que queríamos conseguir era ir hacia lo vintage, ¿no? Hacia lo antiguo, un poco lo que hacía Amy con su música, que era recuperar arquetipos antiguos y modernizarlos y darle fuerza, ¿no? Entonces hay una tipografía que se llama Como ella y una tipografía de texto también que vuelve un poco a la historia del siglo XIX. Y toda la estética tipográfica estaba basada pues en esta mezcla, ¿no? Y en este punto me quedé obsesionado con el texto y las tipografías escocesas. Ahora os hablaré un poco de ello, ¿no? Esta es la letra de texto y esta es otra de las letras con las que preparé una clase que para mí ha sido muy importante y es una clase que defiende una teoría mía que es que se puede construir una tipografía solo a partir de la letra A, ¿no? Entonces, todo lo que había investigado lo convierto en una secuencia explicativa para poder intentar demostrar esta teoría a través de este arquetipo y utilizarlo en las clases de EINA. EINA. Yo estaba dando clases aquí, estaba muy agotado de dar clases, llevaba muchos años, un tute profesional muy fuerte, tenía el estudio, hacía la revista, daba clases y surgió un proyecto muy interesante y vi que era la oportunidad como de alguna manera de despedirme de la docencia. Entonces, EINA es un proyecto que de alguna manera quería utilizar para acabar todo este proceso de mi relación con la docencia. Y era ir un poco más allá en cuanto a la forma y apostar por el contenido, por cómo esa tipografía que estaba relacionada con una escuela podía aportar valor a esta universidad. Y bueno, es esta relación que todos conocéis de la forma al contenido, ¿no? Que es más importante. Bueno, yo aquí lo que quería es que el contenido fuese un poco lo que vertebrase el proyecto. Y lo que me llegó a descubrir es lo importante que son estos dos conceptos para trabajar con la tipografía, ¿no? El arquetipo, el conocimiento de los modelos, de dónde vienen y cómo han evolucionado y cómo se han solidificado, con el estereotipo, que es todas las connotaciones a las que hemos cargado esos arquetipos. ¿Vale? Es decir, los modelos y las connotaciones. Y de alguna manera este proyecto es con el que acabé de consolidar esa idea. Y el proyecto nace de un encargo que no era tipográfico, bueno, sí tiene que ver con la tipografía, pero era resolver este logo. Un estudio muy vinculado a la clase, muy vinculado a la universidad, le encargaron el rediseño de la marca, hizo esta propuesta, que ahora veréis en qué consiste, y esta propuesta les planteaba un reto tipográfico que era solucionar qué pasaba con esta I. Es una identidad, aunque ahora ha cambiado un poco, era una identidad basada en este concepto que está tan en boga de identidades dinámicas o identidades responsive, que seguro que os suena, que son logotipos que no
que tienen un valor relativo y proyectos en los que es más interesante la generación de sistemas gráficos, ¿no? Aquí el sistema era, y el concepto que le gustó a la escuela, es que el logotipo funcionaba como representación del marco. O sea, representaba a la escuela como un marco en el que ocurrían cosas, ocurría la docencia y ocurría el milagro de aprender, ¿no? Que es este espacio que hay aquí. Entonces, este logotipo obligaba a que las 4 letras estuviesen que cada una de ellas en una esquina. ¿No? Este era el sistema gráfico funcionando. Y bueno, aquí era, ¿qué hacemos para que esta letra, que es solo un palo, y esta era la pregunta, Íñigo, ¿cómo hacemos para que esta letra, que es solo un palo, funcione en el logotipo? Pues bueno, solo hay una manera, que es que hacer que esta letra tenga serifas, ¿no? Y mi pregunta era, ¿qué hace una letra con serifas junto a unas letras sans serif completamente sintéticas? Y a raíz de esa pregunta le empecé a dar vueltas, empecé a escribir, empecé a dibujar y llegué a la conclusión de que podíamos encontrar una justificación que además generase un relato que sirviese para contar una historia y que a la vez sirviese un poco para dejar constancia de cuestiones que académicamente podían ser interesantes, ¿no? Básicamente la historia es, bueno, las 4 mayúsculas funcionan, pero ¿qué pasa si en las esquinas, en vez de haber un solo estilo, para justificar esa I que es tan extraña, ponemos una letra industrial? Entonces la pregunta era, bueno, es que EINA no es solo industrial, EINA es muchísimas más cosas. Entonces vamos a ver si podemos encontrar una estructura que permita que la tipografía tenga diferentes matices que representen la complejidad de la escuela, ¿no? Y sería lo industrial por la relación con el objetivo final del diseño, la geometría como representación de la rigurosidad y la relación de lo racional y lo humanista. Y todo trabajado sobre la idea del estándar, ¿no? Ya a lo largo de mi experiencia he llegado a una conclusión sobre la clasificación tipográfica que me ayuda mucho a trabajar. No digo que sea la buena, ni la única, ni la mejor, en absoluto, pero a mí me ha ayudado mucho a entender justamente esto que os decía de los arquetipos, de cómo los podemos entender y cómo luego podemos jugar con los estereotipos para generar ideas y generar conceptos fuertes, ¿no? A mí la única clasificación tipográfica que me convence es la de Brinkhorst, que simplemente dice que la tipografía acompaña los movimientos históricos. O sea, él no se detiene en detalles, sino que analiza la evolución, y a mí me parece fascinante porque además lo probé cómo si esa evolución lineal la podíamos convertir en una interpolación, ¿no? Y funciona. O sea, realmente lo que hay en los 5 siglos de historia de la imprenta es una evolución que nos conduce del rastro caligráfico hacia la racionalidad, ¿no? Entonces, esta evolución, muy vinculado a la letra solo para texto, acaba con el realismo, ¿no? Y yo me planteaba, bueno, analizando toda esta historia, ¿qué es lo que pasa en el siglo XX? Y cómo este ejercicio de síntesis lo podemos consolidar en un proyecto que además muestre esta diversidad. Entonces me hice un mapa que surge de un proyecto de diseño tipográfico relacionado con la señalética, un poco para entender. A mí la clasificación de Brinkhorst me funciona muy bien hasta que desaparece el libro. A partir de ahí, en el siglo XX, no me funciona porque se me metía en cuestiones técnicas que no acababa de entender. Entonces yo me hice el mapa para clasificar los arquetipos del siglo XX de una manera coherente, y básicamente es un eje central que habla de la neutralidad más absoluta, que estaría representada por Helvética, y por arriba está el concepto humanista y por detrás el concepto geométrico. Entonces, si ordenamos los arquetipos importantes del siglo XX en este mapa, sale esta relación de 4 letras importantísimas en la historia, que es Accidens, Gil y Helvética, que comparten 2 de ellas, que además están opuestas, que es una cosa que a mí me fascinaba mucho. La Gil es humanista y la futura es geométrica, comparten la misma O. O sea, si la aislamos esta letra en estas 2 tipografías que son completamente diferentes, es la misma. Entonces, para mí ahí había una idea muy fuerte. Vamos a construir una tipografía súper funcional, muy neutra, que luego podamos matizar con estas diferencias. Bueno, los bocetos
Y este es el resultado, ¿no? Una tipografía que en realidad está basada en cuatro tipografías que responden a estos arquetipos. Y lo interesante de esto, que era el valor que os decía del contenido del proyecto, es que todas estas investigaciones, reflexiones, o llamémoslo como quiera, quedasen plasmadas en un libro que explicase todas estas ideas y además la metodología de construcción de la tipografía como fuente de intercambio de conocimiento con los alumnos, ¿no? Entonces el objetivo final de todo era contar la historia de cómo esta tipografía se había creado. Y bueno, yo cerraba de alguna manera una etapa, ¿no? Que era diseñar con mis propias tipografías y además diseñar con mis propias tipografías con textos que había escrito, ¿no? De alguna manera fue una experiencia también que me cambió mucho la percepción de mi trabajo. Y bueno, ya el último proyecto, Chamberí, es un proyecto que le tengo mucho cariño porque además, hablando de EINA y de la docencia otra vez, lo hice con un exalumno mío, Óscar Germade, un director de arte fabuloso que acabó trabajando en Vogue y que cuando llegó allí, al cabo de poco tiempo, me dice: Íñigo, vamos a hacer la tipografía de Vogue España. Entonces Vogue es una cabecera, conocéis, muy importante que tiene diferentes ediciones adaptadas a cada país con diferentes matices, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando de Vogue España. ¿Qué es España cuanto a la tipografía? O sea, ¿cómo podemos representar este carácter? Yo soy muy poco dado al folclore, o sea, no creo nada en ideas excesivamente presentes en la tipografía. La tipografía lo primero que tiene que hacer es poder ser leída de manera fácil. Entonces, la cuestión es cómo representar esta diferencia entre esta edición de Vogue y las del resto del mundo. Este es el briefing de Óscar. Maravilloso. Trabajar con un buen briefing te resuelve el proyecto. Si el cliente no te lo sabe dar, se lo tienes que saber extraer, porque es realmente donde se generan las ideas y la potencia del proyecto. Óscar sabía muy bien qué quería hacer y yo tenía mis dudas. Yo tenía mis dudas por cómo tenía que ser esa tipografía para responder a lo que él quería y a la vez tener este carácter especial, ¿no? Bueno, era un trabajo sobre eso, sobre la belleza. En el fondo, la revista Vogue, como muchas otras revistas de moda, al final de lo que hablan están hablando de la belleza, y en este caso de la belleza femenina. Y mi duda respecto a este carácter más diferencial es si ese tono de voz debía ser barroco o debía ser racional. Un poco volviendo a lo que se hablaba antes de esa arquitectura dentro del texto, ¿no? Hicimos pruebas con los dos arquetipos. Yo era partidario de llevarlo hacia el barroco. No sé si porque estaba enamorado de ese estilo o porque realmente creía que era mucho más orgánico, mucho más relacionado con la sonoridad y con el tono castellano, ¿no? Pero Óscar quería estructura racional, ¿no? Estos son los dos arquetipos, un poco para que veáis rápidamente la diferencia. La tipografía racional es mucho más rígida, digamos, es mucho más horizontal, es mucho más estable. Y por eso también es un poco más complicada de leer en determinadas circunstancias. Al final, la letra que hicimos está basada en el arquetipo escocés. El arquetipo escocés, que pertenece a esta final de evolución racionalista, se llama así porque son las tipografías que se hicieron para los primeros periódicos en Escocia, ¿no? Y bueno, era algo contradictorio, ¿no? A mí hay una reflexión, que es lo que tenía aquí apuntado, que se me quedó grabada, que me hizo un profesor en EINA, que era que la tipografía escocesa era la primera tipografía socialista de la historia. Y él lo ha justificado de manera que es absolutamente lógica, y es la primera arquetipo que está pensado para funcionar en periódico y no en libro. El libro era un objeto para la élite cultural, y cuando aparece la prensa lo que hacen los impresores es adaptar el arquetipo del libro al arquetipo de prensa, ¿no? Y es este que género. Y el proyecto está basado en 4 ideas fuertes, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál tiene que ser el origen? Y el origen es esto que os decía del libro elitista, ¿no? El arquetipo racional de Bodoni y de Diderot en Francia.
El modelo era el periódico, o sea, el tipo de textura y de letra que funciona bien en columna estrecha, no en columna ancha. La familia como concepto de organización, que es algo que aparece cuando aparecen las primeras revistas, y o sea, una parte del reto es cómo organizar la familia para que realmente sea funcional para Óscar. Y por último, la expresión, y es basándonos en los primeros arquetipos que aparecen cuando nace la publicidad en el siglo XIX, ¿no? Y finalmente es una letra con un eje racional, pero mi objetivo era que tuviese mucho gesto, que tuviese mucha personalidad, ¿no? Y es esto que estáis viendo aquí. Tiene un eje recto, pero en todos aquellos caracteres que podía metía barroco, es decir, metía mucha más gestualidad. Yo aquí veo el flamenco, el baile flamenco, ¿no? Español, topicazo. Está escondido. A mí me gusta que esté escondido y sea sutil, pero me ayuda a entender lo que estoy haciendo y a buscar las formas, ¿no? Es un trabajo complicado técnicamente, entonces la manera de controlar un trabajo de dificultad como este es empezar por solidificar la textura. La tipografía estaba funcionando con unas proporciones de tipografía para libro, que era Adobe Caslon, barroco, y yo lo primero que hago es replantear las proporciones para que la tipografía tenga un buen rendimiento en columna estrecha. Tenía un problema, es que era una tipografía pensada para literatura, no estaba funcionando bien en la columna de la revista. Entonces, al mismo cuerpo, nuestra propuesta ocupaba más, pero cuando íbamos a buscar el mismo cuerpo óptico, se veía por qué la tipografía para libro no funcionaba en revista y conseguimos ganar un poco más de espacio y que la textura fuese mucho más agradable. Letras estructurales y letras de carácter. El carácter llevado a la máxima expresión, ¿no? Sobre todo en la itálica. O sea, le metí un poco en una trampa, ¿no? Estábamos haciendo la letra racional, pero en todos aquellos elementos que puedo metemos el carácter. Y eso, trabajando, bocetando, salía una idea técnica interesante que era cómo conseguir que esa gestualidad, esa expresión, la podamos controlar y la podamos utilizar en función de cómo se aplicaba la tipografía. Y es este juego de la teoría del caracol, simplemente por hay una canción española que habla de que al caracol se le salen los cuernos cuando sale el sol. Y el sistema funciona un poco así, ¿no? El sistema básicamente lo descubrí con este bocetillo tan pequeño, dije, hostia, aquí hay algo interesante que puede funcionar, que es esconder la forma dentro de los remates. Bueno, estudios de ¿no? Fijaros, esto es la misma letra que puede interpolar y que tiene mucho más gesto en su versión display, en la versión para grandes tamaños. Entonces lo que ocurre, y es lo bonito y lo interesante, es que toda la información para poder dibujar esa forma tan expresiva está escondida dentro de la gota de la versión de texto, ¿no? O sea, tenemos los mismos puntos de anclaje, pero algunos están escondidos aquí dentro y salen cuando la tipografía se quiere hacer más grande. Y lo bonito de esto es que se puede interpolar, o sea, matemáticamente podemos generar todas las instancias intermedias que queramos, lo que nos permite tener un texto diseñado para texto y una letra que luego funciona a nivel expresivo con mucha fuerza. Se interpola el gesto de los remates, pero se interpola también los enlaces, ¿no? Bueno, ¿qué es lo bonito de esto en un proyecto editorial complicado? Es que una vez tenemos dibujados estos extremos, podemos generar las instancias intermedias a medida del proyecto. Y en este caso lo que hicimos fue tener el texto, tener cuerpos de headline, cuerpo 16, 18, cuerpos display a partir de 72 y cuerpos super display. Y lo bonito es que interpolaba y que podíamos haber seleccionado infinidad de situaciones intermedias. Y bueno, finalmente es un programa grande, ambicioso, que cubre muchas de las expectativas de Óscar, con un texto funcional y con un display muy expresivo con 52 pesos, que es esto que veis aquí. Bueno, ¿y esto qué significa? Pues que Óscar tiene una paleta y un degradado para controlar el color muy potente, muy amplio.
Bueno, y el objetivo inicial, ¿no? Que el texto fuese robusto, funcionase, fuese muy claro en la lectura y luego poder tener esta fuerza y esta expresividad en los cuerpos grandes, ¿no? Texto y superdisplay. Bueno, y esto lo bonito fue verlo aplicado y verlo en manos de Óscar, que es, como os decía, es un diseñador editorial brillante, pero sobre todo es un muy buen director de arte. Y hizo una transformación brutal de Vogue España en unos pocos meses. Evidentemente dentro de un modelo editorial muy concreto, ¿eh? O sea, no es un proyecto experimental en absoluto. ¿No? En la tipografía componía texto y componía el mismo texto, o sea, con el mismo ADN componía los titulares y el texto. Este es el primer número. Bueno, un proyecto de este tipo, 6 meses de trabajo súper intensos a toda pastilla, con muchas pruebas, muy divertido, porque lo bueno de un proyecto cuando estás trabajando con un diseñador con el que te entiendes es que todo fluye, y mezclábamos un poco como ya hacía yo en Suite, pruebas en página con mi trabajo más de detalle. Entonces, tardé 6 meses, pero en realidad yo llevaba 6 años investigando el modelo, este arquetipo escocés, ¿no? Había empezado con Escocia, entre medio había hecho otra versión para un libro del estudio, para una imprenta, y finalmente Chamberí. Bueno, fin, no. Ya estoy acabando, la tipografía funcionó muy bien, fueron saliendo números. Él estaba súper contento, pero llegó un momento en que necesitaba algo especial. Yo había hecho ya algunas pruebas para hacer letterings para cabeceras y llegó este caso y dice, bueno, necesito tener un estilo especial en la palabra nostalgia para que la cabecera, para que la portada tenga más fuerza. Y él me mostró esto, él no estaba convencido y le dije, Óscar, deja que le demos una vuelta. ¿Y por qué no aprovechamos para generar ideas que puedan convertir Chamberí en una familia mucho más orgánica, mucho más abierta, ¿no? Como que puedas tener una paleta mucho más rica en la revista. Y bueno, lo que había que componer era la palabra nostalgia, pues la solución era nostalgia, es decir, reflejar en esa palabra ese concepto gráfico que estaba dentro de las páginas y en todas las editoriales de moda, ¿no? El amor o la búsqueda de la belleza en el pasado, ¿no? Y bueno, lo que hice fue convertir Chamberí en una tipografía Art Deco, es decir, jugar con la geometría de una manera muchísimo más potente, más expresiva, con estos círculos, donde había letras circulares, y en el resto de letras condensarlas. Y jugar, que es un poco lo bonita de esta parte del proyecto, jugar como si estuviésemos trabajando con lettering. Fijaros, de repente tenía un nivel de textura y de riqueza expresiva muy diferente a Chamberí, pero que salía del ADN del proyecto, ¿no? Y es una tipografía que luego está llena de ligaduras y de caracteres alternativos, que es todo este set, para poder jugar de una manera mucho más display, como si estuvieses componiendo un cartel, ¿no? Pudiendo elegir recursos para hacer combinaciones y conseguir una fuerza y una estética bonita, ¿no? Y bueno, durante ese número él la utilizaba y luego la fue utilizando durante otros números, ¿no? Y era una manera de complementar el proyecto sin perder el ADN, pero abriendo un nuevo matiz en toda esa identidad, ¿no? Y bueno, era muy interesante, muy divertido, porque además proyectos muy rápidos, o sea, solo un peso, trabajando mucho más pensando en componer palabras que no textos. Y
fueron saliendo proyectos. O sea, luego había otra idea, otro número especial, esto en medio de la pandemia, no, previo a la pandemia, que era la España vaciada, ¿no? El hecho de que todo el ámbito rural del país se está vaciando. Y bueno, titulamos al proyecto Ausencia y era tan sencillo como vaciar Chamberí. Algo que es muy obvio, pero que estéticamente funcionaba muy bien. Y otra vez con esta idea de que la tipografía funcionase como un cartel y no como un texto, ¿no? Entonces son los bocetos. Y era sobre la misma estructura vaciarla, quitarle todo el negro y jugar con la belleza de los remates y las situaciones que se dan en este vacío. También y llena de recursos para poder, estos son todas las ligaduras, para poder componer titulares. Otro caso, un número sobre las incertezas en las que vive la juventud. Bueno, temas editoriales de revista de moda. Y aquí salió Tosca. Esta idea de transgredir un poco de la juventud, ¿no? De mirar con desconfianza lo clásico, lo tradujimos en tipografía en base a la idea de contraste invertido, ¿no? Que es darle la vuelta a Chamberí en este caso, ¿no? Entonces el contraste invertido es dar la vuelta donde normalmente están los negros, que haya blancos, y donde están los blancos, que haya negro. Y está basada en uno de los pesos de Chamberí con este concepto de estructura dado la vuelta. Y basado en el concepto circular de los remates. Es esta tipografía para titular, que era todo lo contrario de las anteriores, que habéis visto, eso es la fuerza máxima, dibujada con compás, aberraciones ópticas, cosas que aparentemente son feas, que pero bien puestas en página tienen mucha fuerza, ¿no? Números especiales, de repente letras que se vaciaban y se convertían solo en una línea que se correspondía con la línea que estaba dentro de otras letras. O sea, un juego muy abierto y muy dinámico del dibujo de la palabra, ¿no? Las letras se juntaban, generaban ligaduras solo comprimiendo la tipografía, ¿no? Ligaduras más especiales como esta. Y bueno, durante algunos números, pues la utilizaba para, durante este número, perdón, esto duró solo un número, la utilizaba para titular. Y bueno, era otra manera de que Chamberí estuviese en un recurso estético y visual muy diferente. Otro, el último, ya acabó mi rollo. El vintage, un número dedicado al pasado. Y la tipografía se llama Eugenia, que era la directora de la revista, que estaba empeñada en tener una tipografía con su nombre. Y yo le dije, como has sido una directora fantástica y nos has permitido experimentar todo lo que hemos querido, vamos a ponerle un nombre a una tipografía. Y Eugenia es llevar la Chamberí al refinamiento máximo y a un arquetipo que nos hable de eso, todavía un poquito más vintage, un poquito más pasado, ¿no? Los bocetos. Y nada, es una script que está construida con el mismo contraste y con la misma construcción que la versión itálica de la Chamberí. Un solo peso, proyectos muy rápidos para, como os decía, para titular, pero también luego llenos de recursos. En este caso, por ejemplo, generamos 2 alturas de mayúscula para poder generar palabras con más fuerza, ¿no? Las mayúsculas pequeñas, las mayúsculas grandes con más recursos expresivos. Y también ligaduras y letras alternativas especiales, ¿no? Un poco para jugar a nivel de titular.
Y una mancha, eso, que nos lleva al pasado, nos lleva directamente a lo que os decía de cómo tenemos estereotipados ciertos recursos y ciertos conceptos gráficos, ¿no? Esto automáticamente nos lleva a algo que es antiguo. Bueno, era justamente sacar partido a esa connotación. Y la tipografía funcionando en titulación junto a la Chambery. Bueno, al final es un tema de textura, ¿no? Hay algo en la tipografía que a mí me fascina, que es eso, ¿no? Como controlar la textura y cómo esa textura se convierte en algo a través de lo cual puedes transmitir información. Y aquí tenía que poner fin o gracias y no ha salido. Así que gracias, esto es todo. Muchas gracias. Querido Íñigo. Muchísimas gracias a Íñigo por esta plática y los dejo con Mónica Puigferrat de la Facultad de Acá Diseño. estoy. Querido Íñigo, muchísimas gracias. Te tenemos Gracias un por invitarme, reconocimiento. estoy súper contento. Qué bueno, me da mucho gusto. Bienvenido siempre y muchas gracias por estar con nosotros.